Las ideas son importantes, lo más importante, porque es lo más difícil, es ejecutarlas. La relación que hay entre la mente y el alma es muy interesante. La mente es el instrumento del alma. La mente fabrica pensamientos. Otras dos personas que me han influido mucho han sido Goethe y Einstein. El futuro va a depender de lo que hagas cuando tengas fracasos en el presente. Los grandes problemas que les vienen en el futuro es porque no tomaron buenas decisiones cuando las cosas les iban bien en el presente. El poder de la ilusión y de una visión compartida para transformar nuestras vidas. La ilusión es una elección de cada día, nada fácil de hacer. Una gran parte de la falta de retención del talento es porque no conseguimos enamorar con nuestro proyecto. El ego es lo opuesto al alma, lo justo lo opuesto. El alma es algo que se comparte, que enamora a las personas con un proyecto. El alma de la medicina no está en el conocimiento científico o técnico. El alma de la medicina está en cómo se trata a los enfermos. Poner en valor lo que realmente vale el alma de la empresa.